Bienvenidos a Ni Tontas ni Locas. Soy Daniela Pérez y este es un espacio donde te invito a conocer historias reales de personas que han decidido vivir su verdad con valentía, incluso cuando parecía un desafío imposible de superar. Bienvenidos a un episodio más de Ni Tontas ni Locas. Bienvenidos a un episodio más de Ni Tontas ni Locas. El día de hoy estoy con Esperanza Cruz. Ella es una administradora que hace un tiempo decidió tomar un rumbo totalmente inesperado. Ella actualmente es medium. Esperanza, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti por este espacio tan bonito y sí, es de esas palabras que poco me gusta utilizar, medium, pero bueno, eso es lo que soy. Digamos que desde que pude reconocer que era esa cabina, cabina telefónica entre un lado y el otro, pues ya dije, ok, acepto. Aceptó mi rol. Acepto mi rol y bueno, de ahí fue que empecé a trabajar todo este tema de la muerte desde la tanatología. Perfecto. Contémosle un poquito a las personas qué significa tanatología y ser medium. Bueno, tanatología es una disciplina que se encarga del acompañamiento de todos los procesos de duelo. No quiere decir que un tanatólogo solo acompañe a una persona que acaba de perder un ser querido. Un tanatólogo te puede acompañar cuando sufres una pérdida, puede ser un divorcio, una quiebra, perder el trabajo, algo que hoy en día he reconocido mucho en este aspecto laboral y es la jubilación. También. A las personas les da, pasan por un duelo durísimo, ¿no? Toda la vida estar trabajando y llegar a casa y literal es como sentarse a ver televisión, eso está bien por un ratico, pero luego empiezan a hacer un duelo que si no se regula bien, Claro, ay Dios. porque yo creo que igual todos evitamos llegar a la vejez, ¿no? Entonces, como que sentir que ya no soy útil. Entonces, ¿qué es utilidad? ¿Cómo voy a invertir mi tiempo? Pero bueno, tú estás enfocado en ayudar a las personas a caer en esos procesos de duelo, especialmente en las personas que han perdido algún ser querido. Sí, realmente, digamos que por eso quise estudiar tanatología, porque primero es el acompañamiento al doliente, ¿sí? Porque yo pude haber nacido con una habilidad, yo no digo que tengo un don porque a mí eso me parece como muy egocéntrico, una habilidad como un artista puede llegar a plasmar algo maravilloso en un cuadro, es una gran habilidad, ¿no? Y lo que hice fue poder, bueno, tengo esta habilidad, necesito aprender, porque yo, como lo dijiste, yo soy administradora financiera. Entonces, dar ese paso, claro, no fue fácil, pero creo que como administradora financiera me hubiese perdido. Hay una parte, Esperanza, que tú estabas comentando y es hacer un correcto acompañamiento al duelo. ¿Cómo es el proceso del duelo en general cuando uno pierde a un ser querido? Todo también depende de cómo o cuál es el proceso de duelo que tú estás llevando. ¿Por qué? Porque cuando a veces podemos hacer un proceso de duelo, digamos, anticipatorio, que sabemos que esa persona tiene un diagnóstico y tal vez hay un cuidado paliativo, vamos haciendo ya como la idea de, ok, no sufras más y vamos a prepararnos Para ese momento inevitable, por para decirlo ese así. momento. Pero cuando hay un accidente, es entrar en un choque súper fuerte, ¿no? Y bueno, lo primero es entender que muchas veces nos negamos a aceptar esa realidad, ¿no? Entonces, más o menos el primer mes, pues es un doliente está entre lo creo y no lo creo. Sí, claro, por supuesto. Entre aquí estoy con muchísimas preguntas, adaptándome a lo nuevo, que no sé ni siquiera cómo adaptarme a eso, entre el llanto, la depresión, La desesperación, el desconsuelo. la O sea, yo creo que rabia, muchas veces la rabia, porque pues el doliente muchas veces tiene rabia con Dios, ¿no? Porque a mí, porque me quitaste. sí, yo creo que ese es el primer pensamiento que uno tiene, me quitaron, Me o qué quitaron. injusto, o
Yo supongo que muchas personas se acercan a ti porque quedan esos asuntos sin resolver o pendientes, como nunca le contesté esa llamada, no le devolví el saludo, me fui brava, o sea, como situaciones que en verdad en un día cualquiera hubieran pasado desapercibidos, pero justo ese día encapsulan un momento de mucho, ¿qué? ¿Culpa? ¿Podría ser la palabra? La culpa o sea, yo digo, la palabra ideal de la culpa es el hubiera. Sí, yo creo que eso es horrible. Sí, y si hubiera hecho, y si hubiera, y si no hubiera. O porque lo dejé salir, ¿no? En el caso, yo escucho muchas personas que desafortunadamente han perdido de pronto un hijo, dicen, yo ese día no hubiera, ¿por qué no le advertí que, sabes? Y son situaciones que de alguna manera se te salen de las manos, o sea, nadie está como con un relojito diciendo, hoy es mi día. Entonces, Exacto, aunque dentro de todo el alma siempre sabe cuándo y cómo va a ser. ¿en serio? Sí, muchas veces, y de hecho hay mucha investigación ya porque a veces la persona que fallece, la familia dice como atando cabos, hace 2 meses empezó a llamar a la gente con la que tal vez no se la llevó bien, como a pedir disculpas, o hizo cosas muy particulares como si supiera que estaba pronto a llegar su partida. Entonces, pues yo creo que hay un alma y esa alma tiene más información que la que a veces obviamente no se nos permite ver. Sí, claro, por supuesto, sería de todas maneras muy complicado para el ser humano saber cómo, cuándo y dónde. O sea, imagínate Exacto. uno saber cómo toda esa información se condiciona a uno, se enloquece. Yo creo que ya Claro, dejaría de no vivir o... viviríamos, Sí, por supuesto. no viviríamos porque si sin saberlo a veces o es una enfermedad ya que se está viendo tan fuerte con esta emoción que es la ansiedad. Imagínate con la ansiedad que viviríamos, sería fuertísimo. Hablando de ansiedad, Esperanza, me encantaría que nos contaras un poco cómo fue ese momento donde tú dices, esto es lo que quiero hacer y si yo soy llamada para tener este don, que no quieres que se llame don, pero pues esta habilidad, ¿cuál es ese momento que tú dices, voy a ponerlo en práctica porque para esto nací? Bueno, yo hace 15 años ya, el tiempo pasa, pues trabajaba en una empresa normal, ¿no? Digo yo Sí, como administradora. administradora. Normal, administradores. Eh, que es algo muy lindo, es una carrera que yo digo, bueno, hoy de hecho me ayuda mucho en procesos que acompaño con empresas, por ejemplo, Ok. porque para mí siempre ha sido muy importante el estudio, entonces poder acompañar a una empresa en temas de hablarle a los Socios y demás. sí, digamos, a todos los empleados acerca de cosas muy profundas, como el hecho de perder, ¿no? Pérdida de la salud, bueno, tantas cosas. Pues bueno, eso sucedió un día que yo fui a un banco, así como que resumiendo un poco la historia, llegó un espíritu y yo creo que me ponen a mí en el lugar más particular, porque pues en una fila de un banco, decirle a una persona, oye, es que yo hablo con los muertos, cosa que yo nunca había dicho y nunca había expresado, Claro, porque porque te eso era pueden... como un secreto, además que yo siempre decía, esto pues me abruma, porque pues el juicio, ¿no? Que loca, que bruja, que bueno, un montón de cosas. Y yo decía, no, o sea, esto es muy fuerte. Pero ese día, bueno, tenía que suceder así. Fue mucha presión para mí, fue mucha presión. Tuve que tomar aire muchas veces y decirle a Dios, sabes que hoy me rindo, no sé qué va a pasar acá, habla tú por mí, porque el espíritu era muy insistente, muy insistente. Ay, es que me da escalofríos de la emoción. Y pues yo dije, ok, jamás le había dado un mensaje a un extraño, jamás, o sea, eso no, ni por error.
Pues ya lo único que hice, o sea, yo me acuerdo tanto que mi mano me temblaba, le toqué el hombro a la señora y ella, pues claro, voltea como, le dije, señora, yo hablo con los muertos. Y aquí hay un espíritu de un hombre que me dice que por favor le diga esto, esto y esto. Y él me mostraba porque un espíritu no te habla, pues así como tal cual, ¿no? Como estamos hablando. Sí, como con Una oraciones. oración, sí, el lenguaje es muy distinto. Él me mostraba, y siempre le muestran a uno como objetos, colores, bueno, uno con el tiempo va aprendiendo a tener como, es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Y él me mostraba unas flores blancas. Bueno, te digo que ese día ni ella ni yo hicimos el pago, porque yo hice como, es como, no sé, como decirle al mundo, lo logré. Fue una sensación De victoria. de libertad, de amor. Ella, o sea, yo lloraba de esa emoción que yo estaba viviendo en ese momento y ella pues obviamente lloraba porque me decía, ¿usted en dónde había estado? Salimos en el andén, las dos. Me dice, mire, hace 2 años falleció mi esposo por un infarto, muerte repentina. Y hoy le dije, ay, o sea, como si me dieras una señal, ¿no? Y él siempre le regalaba ese tipo de flores en los aniversarios. Y ese día era su aniversario. Ay, no, me derrito. Entonces, pues yo realmente, o sea, yo quedé, y todavía yo cuento la historia y me da mucha emoción. Porque ese día dije, espérate, porque yo con esto, en vez de sentir como que es un peso, como que es lo peor que me pudo pasar, pues puedo ayudar a alguien, ¿no? Ese día renuncié, fue así. Fue tanta la emoción que dije, ok, ya entiendo para qué es esto. ¿Mm? Sí, claro, porque yo creo que uno, perdona, te interrumpo, puede tener pues mucho miedo que lo tilden, que lo juzguen, que lo rechacen, que lo abandonen, o sea, pues como cualquier ser humano, ¿no? Pues uno no quiere que la familia le diga, ay, perdimos, Claro. la perdimos. Claro, de una u otra manera, pues tuve la dicha de siempre ser muy acompañada en esto por mi familia, pues porque claro, o sea, a mí de chiquita me sucedieron muchas cosas que revelaban, Tu sensibilidad. sí, demasiado fuertes, como, no sé, una niña con una capacidad de hablarle a alguien que llegaba y darle un mensaje, o sea, eso era algo como wow, ¿no? Y obviamente el miedo también, pues de una familia como que, no por el que dirán, sino era más como por el bullying, que tal vez en esa época no se hablaba mucho de bullying, pero sí, sí se tenía que dar, ¿no? ¿Y tú crees que el tema de la religión te marcó? ¿O en tu familia entendieron que eso, pues como desde tan pequeña, era algo muy, muy tuyo, pues? Pues mira, yo hoy día digo que tengo el grandioso hábito de tomar agua porque no sabes cuánta agua bendita tomé. Claro, a mí me llevaban a las iglesias y los padres del agua bendita, ¿no? Porque pues la niña, o sea, está llamando espíritus. Pues una niña de 5 años no tenía ni idea que era un espíritu, ¿no? Entonces, siempre he tenido, pues, conexión, digamos, más con la espiritualidad que con la religión. Pero amo ir a una iglesia, tal vez y hacer un proceso como de meditación, ¿no? Tuve una conexión muy linda con la Virgen, entonces para mí es algo que va mucho más allá de la religión, ¿no? Pero pues obviamente es un tema muy delicado porque hay mucho juicio, ¿no? O sea, este tipo de habilidades pues están mal vistas, ¿no? Sí. Más o menos es como que eso ante los ojos de Dios no es, ¿no? Y yo creo que también la gente habla desde el miedo, Claro. ¿no? Desde qué me puede decir o pues el desconocimiento. Yo siempre siento que a veces el mismo rechazo que uno tiene a las cosas o a las personas o a las situaciones, a las nuevas vivencias,
es por el desconocimiento. Entonces, pues todo lo que yo no conozco, pues por lo general lo voy a rechazar. Claro que sí. Y una de las cosas que, digamos, he podido aquí identificar es al hacer tanto juicio, ¿no? Y yo entiendo que esto es un tema que, pues, marca mucho, ¿no? Pero también es un tema que muchos también se han encargado de hacerle mala fama, ¿no? Porque es como, pues, temas de adivinación, digamos que como esa parte esotérica. Y Esperanza Cruz creo que esotérica no tiene nada. Aquí hay magia, es una magia divina, una magia que da el cielo. Sí, o sea, Es finalmente. amoroso y es contributivo, nunca a dañar a alguien, porque si tanto la mala información es como Esperanza y tú me vas a dar el número de la lotería, o sea, cosas así que uno dice, wow, pues Pues no. no, estaría, no sé, tal vez en la NASA si fuese con esas habilidades o no sé, Sí, no por sé. supuesto. Te hago una pregunta. Cuando tú tienes ese momento de conexión pues con una persona, un espíritu, ¿te buscan ellos o es cuando uno va a buscarte para cerrar esos ciclos que deja abiertos con las personas o como esas preguntas y tú puedes luego contactarte con ellos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en una sesión, casi que siempre la primera sesión, eh, pues yo sí digo que son los espíritus los que traen A la gente. a la gente, ¿sí? Llegan de unas formas que yo digo, pues mi mejor publicidad son ellos, porque es decir, se encuentran la información de Esperanza y llegan y es como, aquí algo mágico me trajo, ¿no? Y bueno, casi siempre llegan con su espíritu. O sea, ya llegan. O sea, yo creo que te eligen de allá arriba, te eligen para ser Exacto. la persona que te da el mensaje. Y sucede lo inesperado. No suelo tener un protocolo en la consulta porque yo no sé qué va a pasar. Ok. Yo no sé qué voy a decir. ¿De qué vas a decir? Claro. O sea, en cuestión de un mensaje, no tengo ni idea. En el acompañar a un doliente, claro que sí, porque por eso hice una maestría en España con una asociación española de tanatología y he estudiado mucho para darle a una persona acompañamiento. Sí, Pero acompañamiento terrenal. en este tema celestial yo no sé qué va a pasar, ¿no? Y hay historias que me dicen, oye, eso solo lo sabíamos él y yo, ¿no? Y es como, pues no necesito como darte cosas para que me creas, porque si fuera con esa intención, creo que pues no saldría así de mágico y precioso. Y de ahí, de esa consulta, es donde la persona empieza a hacer un proceso con ella misma de compromiso para poder hacer un duelo digno y sano. ¿Tú crees que las personas, cuando se aferran mucho al dolor de la partida, no dejan que las almas descansen? ¿Eso es real? Nunca lo he visto así porque ellos ya no tienen ego, Ok. ¿sí? Allá hay compasión o hay neutralidad, que es mucho mejor. Te ayudan para que estés bien, pero no pueden elegir que tú estés bien o que estés mal. Te acompañan y siempre te darán muchísimas opciones para que salgas del hueco, pero si uno no lo quiere hacer, solamente te ven con compasión, pero nunca las lágrimas de una mamá van a detener el proceso de transformación y de transición del hijo, ¿no? Del espíritu, porque ese es un tema entre Dios y él. Ok, porque es que a veces yo Entonces, siento, digamos, yo en la vida no he perdido físicamente a nadie aún, y es como un tema que aún lo veo como que me genera pues miedo, ¿no? Porque no sé, yo no sé qué pasaría si yo no tuviera a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, o sea, no he pasado por eso, pero sí escucho personas que desafortunadamente han perdido un papá, una mamá, un hermano, un hijo, y todos esos procesos son demasiado complicados y complejos porque cada uno es muy individual. O sea, desde un accidente hasta me lo esperaba, hasta como situaciones como a veces
muy traumáticas para la familia, otras un poco más tranquilas. Entonces, ¿cómo puedes tú desde el cielo decir como, oye, yo necesito darle este mensaje a esta persona porque es que veo que está muy mal? ¿O cómo es esa decisión de ellos ayudar? O sea, ¿cómo es usualmente la manera como abordan ellos oye, ayuda a mi esposa, a mi mamá y esto para que me puedan Yo sí, avanzar? desde que elegí trabajar como tanatóloga, Ujú. em, siempre le dije a Dios, bueno, o sea, son ustedes los que me ordenan la agenda, ¿no? No suelo buscar, Ujú. yo soy muy respetuosa en eso porque no es como ir dando mensajes a la deriva y ya. Claro, Me parece eso algo muy intrusivo. y demasiado complicado porque es una responsabilidad. Exactamente. Entonces, siempre pido a Dios que llegue el momento perfecto para yo poder hablar o dar un mensaje. Sí, aunque te digo, eso del banco pasó, tenía que pasar así para que yo saliera de ese closet espiritual, digo yo, porque yo estaba encerrada ya en un closet, así como, y cuando salí dije esto, pues aunque iba a hacer pues mucho ruido, hay que descanso. Pero no es como que yo esté en algún lugar, claro, yo no dejo de ver, ¿m? Pero tampoco tengo que estar como dispuesta a todo el tiempo estar ofreciendo mensajes a la deriva, porque no, a mí el show no me gusta. Yo de mi trabajo no hago show, y porque trabajo un tema muy duro. Yo llego a la vida de una persona en el momento más difícil, que es la muerte, es la pérdida. Y si puedo llegar a sanar, maravilloso. Si hay algo que ya se requiera dar un mensaje, lo haré de manera muy respetuosa. Claro, porque lo que hablábamos un poco antes de empezar a hacer este episodio, y es que ese don tiene una responsabilidad muy grande, porque tienes que aprender a elegir las palabras, porque si nosotras en la cotidianidad, yo quiero expresar algo y tú entiendes otra cosa totalmente diferente y te enganchas, porque es que Daniela me dijo que, si me entiendes, entonces imagínate tú ahora ser traductora espiritual de algo que a lo mejor la otra persona no lo entienda bien, entonces tienes que coger casi que todas las palabras con pincita, pues para que la persona en verdad llegue el mensaje que quiere, que se quiere llegar y no uno que de pronto la pueda traumatizar más de lo que ya está o Exacto. hacerla más culpable. Hay que tener un, hay que tener un, digamos, como un tacto y una delicadeza Ujú. para abordar a alguien que está tan vulnerable. Eh, y pues se va aprendiendo con el tiempo, ¿sí? A dar como un mensaje de una manera que yo siempre digo, las cosas que suceden eh, tienen que ver mucho también como con ese lenguaje con el que ellos dos hablaban, ¿no? Porque a veces, pues sí, me dicen unas cosas que yo digo como que, disculpe, pues yo no hablo así, pero pues está diciendo esto, ¿no? Claro, él decía eso, tenía estas muletillas, cosas así, entonces yo digo, ok, está bien. Pues sí, el lenguaje, pues cada persona tiene un universo, ¿no? Cuando uno tiene una interacción, una familia, pues tiene unos lenguajes, imágenes y de todo que lo hacen como partícipe de eso. Ahora cuéntanos un poquito más cómo es la manera que tú canalizas los mensajes. O sea, tú dices como que a veces ves em, imágenes. ¿Qué otra manera tienes tú de conectarte? ¿Olores? O... Sí, uno con esta habilidad Ujú. puede escuchar, ver. Muchos dicen, no, es que ese tipo de mediunidad no existe. Pues a mí me parecía algo supremamente fuerte Ujú. porque yo podía ver a un espíritu ahí sentado, o sea, Ujú. con mis ojos abiertos. Y es como algo un poco, para mí eso era demasiado fuerte, Y ¿no? si no los logras diferenciar. Mm, sabía que no tenía cuerpo porque tienen una forma muy distinta, como un holograma. Ah, ok, como transparentoso. Exacto, así es un espíritu.
Pero lo ves hasta los zapatos. todo. Te voy a hacer una pregunta banal. ¿Importa la última ropa que uno usó? ¿Esa va a ser la ropa de fantasma? Pues mira, sabes que es algo muy particular porque a veces me señalan, es como el sombrero. Entonces, esa persona utilizaba todo el tiempo sombrero. Okay. Y yo digo, pues, me está mostrando un sombrero. Sí, utilizaba sombrero, ¿no? Y, o sea, cosas que tenían mucho que ver con su personalidad, ¿no? Ok, sí, como rasgos como de personalidad. gustos, Sí, ya. ¿sí? Pero no es como que... sí me muestran a veces su figura, cuando pasaron, por ejemplo, su mejor etapa. Entonces, es que se fue de 80 años, pero me está mostrando su figura como, no sé, estaba a los 40. Ya. ¿Mm? Porque el espíritu siempre tiene una impresión de lo que fuimos aquí físicamente. Entonces, cuando estamos en esos años dorados y maravillosos, energéticos, llenos de vida, pues casi que la mayoría de espíritus, cuando han hecho una transición tan especial, me muestran El mejor momento. el mejor momento de su vida. Ay, entonces uno puede escoger el outfit después de la muerte. Pues maravilloso. Así me lo muestran muchas veces. Wow, ¿y claro, ¿y cuál ha sido ese como aprendizaje a través de estos 15 años para Esperanza? Lo primero, creo, a ser muy humana. No soy más que nadie. A comprender que con el dolor de la otra persona no puedes hacer sino algo positivo. O ayudas o mejor no hagas nada, ¿no? Entonces eso me ayudaba a ser a mí muy humana, muy Empática, yo creo que empática. Me ayudaba a no juzgar, porque yo trabajo con un tema de muchas veces ver el tipo de muerte, cómo se produce y los juicios que hay con el doliente, ¿no? Familias de personas que se suicidan, entonces como si la sociedad los catalogara o los rechazara. Es eso, me enseñaba a ser humana, creo, a querer mucho la vida. Es que yo creo que ser humano, o sea, tener una experiencia terrenal es muy, muy compleja, porque no nos enseñan a ser, sino que uno tiene que en el camino descubrirse. Entonces, empezando por aceptarse uno tal cual es. Empezando por eso, no nos enseñan a perder. Tampoco. Entonces, estamos en una sociedad donde todo tenemos que ganarlo y cuando no ganamos, pues tampoco nos enseñan a traspasar esa frustración, ¿no? Hay que aprender a frustrarse y a decir, bueno, no lo pude hacer, cambiemos de forma, de manera, ¿no? Pero no nos enseñan a eso. Entonces, por eso cuando llegan las pérdidas, Dios, nos da duro. Y es que no creo que el tema de la muerte no es algo que uno toque sobre la mesa. No. Desde niño uno no lo evita y cuando, digamos, a uno se le muere una mascota, que también viene siendo parte de la familia, pues yo no sé, yo creo que antes, no, se perdió, no, es que se lo llevaron, no, o sea, como que no te dicen lo que pasó. Exactamente. Entonces como que uno dice, ay, se perdió o no, se lo llevó alguien, entonces como que no te hacen ese duelo de, mira, tenemos que hablar que tu perrito se murió. Exacto. Por X y razón, pero ahora está feliz, o sea, como que enseñarte a decirte las palabras, ¿o tú qué crees? Hoy en día, y digo yo gracias a Dios y al arte que llegan películas como Coco, por ejemplo. Eso me parece extraordinario porque pues, para mí el ver la muerte es como Miguelito en Coco, en la película, pasar ese gran puente. Portal, sí. Eso es divino y hay fiesta y hay muchas cosas bellas en ese otro lado, que hoy en día no es que sea solo Esperanza o alguien en Norteamérica o en Canadá, hay muchos mediums reconocidos
y otros, bueno, estamos hablando también como de personas que están dedicadas a la ciencia. Hay médicos, neurocientíficos que están hablando de esto. Entonces eso me parece divino. Y claramente hablarle a un niño y hablar de la muerte, pues no está tan sencillo. A nosotros pues, venimos de una generación donde eso, no hable de eso, porque ahí no es como llamar la muerte, ¿no? Pero hoy en día pues se puede hablar un poco más, de manera como más tranquila, Sí. aunque le tenemos miedo no a la muerte, sino es a la forma en cómo vamos a morir. Ok. Entonces, pues bueno, son muchos puntos de vista y bueno, hoy yo siempre digo, el momento donde yo puedo ir y tocar un tema tan bello, porque para mí esto es un tema divino y tan mágico, pues claramente te estás llegando un montón de gente que dice, oye, y es que a mí no me hablaron de eso, y es que me da terror. Bueno. Y es que a mí lo que me parece tan bonito de tu trabajo, Esperanza, no es solamente obviamente el tema divino que tienes, que es como esa conexión, sino que en verdad ayudas a las personas a que hagan ese proceso de duelo completo y que lo puedan cerrar y no es como algo místico o mágico solamente, sino que lo aterrizas y dices, bueno, vamos a transitar este camino de la mejor manera para que tengas una vida plena. Exactamente. Porque yo creo que uno nunca vuelve a ser el mismo después de perder a alguien. No. Ni perder algo en general, porque pues a uno le cuesta mucho perder, ese es el tema. Pero pues si te enseñan a hacer esos procesos de cierre para que puedas tener una vida plena y volver de pronto a enamorarte si perdiste a tu pareja, volver a creer en la maternidad si perdiste un hijo, sí, o sea, como que volver a conectarte con eso que te hace también vivir, ¿no? Yo creo que el duelo es la mejor oportunidad que tiene un ser humano para transformarse. Puedes llegar a ser la mejor versión de ti después de a veces sentirse uno casi en el fango y levantarse y transformarse. He visto papitos desgarrados con el alma rota porque perdieron a un hijo y han hecho un trabajo y una transformación que hoy en día digo son mis maestros. Una persona en duelo pues son mis maestros, ¿no? Eso es algo maravilloso cuando empiezan a hacer un cambio, una transformación de vida y tal vez con esa transformación de vidas ir tocando a los demás. A tu alrededor. Eso es una red, mira, eso es un regalo. Y yo siempre he pensado que si uno sana, sanamos todos, porque en la medida que uno tenga más conciencia que esto finalmente es como un juego a largo plazo. A todos nos va a tocar la muerte, a todos nos va a tocar, nos tocó nacer, estar en este momento hasta que Dios quiera, pero pues cada uno juega las fichas como más le hace feliz. Por eso yo siempre, no sé, mi sentido es muy empático hacia todo lo que no puedo ver. O sea, me encantan los ángeles, pero lo siento y me gusta aprender. O sea, creo que si uno aprende, pues ya sí es una decisión si tú tomas el camino o no, pero es simplemente como no cerrar la puerta a lo que no conoces, sino antes decir cómo funciona esto. Ah, mira, qué interesante, no es para mí, sí es para mí. Y a lo mejor el mensaje no te llega a ti porque lo necesites tú, sino que conoces a alguien que dices como yo creo que esa persona te puede hacer bien. Y así estamos todos conectados, es como una cadena a favores. Sí, es una red sanadora. Así es. Bueno, Esperanza, gracias. Ahora yo quiero hacerte una pregunta final y es que a todos mis invitados le hago la pregunta de cierre y es, ¿cuál es ese momento en tu vida que tú dices, un momento, ni tonta ni loca? Pues ni tonta ni loca, creo que fue ese día que llegué y le dije a mi esposo, oye, me voy a trabajar con el cielo. Estás loca, ¿no? O sea, como, ¿Qué es eso? ¿Qué O sea, es ¿para eso? dónde te vas? ¿Cómo? ¿No? De eso ya hace 15 años y bueno, más de 3.000 personas que han pasado por mi consulta. Entonces, pues, porque no soy ni tonta ni loca. Es por eso. Ha sido una responsabilidad muy linda y me alegra haber tomado esa decisión, que para muchos fue una locura, para mí fue
el reconocerme y aceptarme y decir, ok, a esto vino Esperanza Cruz. Totalmente. Y aparte, no solamente has ayudado a esas 3.000 personas, sino todas sus familias, porque esa persona aprendió a transitar el dolor y le está seguramente enseñando a las otras personas cómo hacerlo. Así Que a es. veces uno es el valiente y ya los demás lo siguen también por energía y demás. Claro que sí. Ay, Esperanza, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, por abrirnos pues, las puertas a este mundo tan mágico y tan sensible como es pues, el tema de la tanatología y el tema de la meditación, de la mediunidad, creo que se llama más bien. Y bueno, no, aquí súper bienvenida. Muchas gracias, gracias por este espacio y bueno, un abrazo celestial. ¿Y dónde te pueden encontrar? Mis redes son Esperanza Cruz Tanatóloga. En todas las redes aparezco así, Esperanza Cruz Tanatóloga. Bueno, Esperanza, mil gracias y gracias a todos por conectarse en este episodio. Nos vemos en otra emisión. Chao.